Buenas tardes. Bueno, no, todavía son días. Faltan 5 minutos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien ahí atrás? ¿Sí? Perfecto. Vamos a dar oportunidad que regresen los papás. ¿O ya regresaron? No, todavía vienen algunos por ahí. Vamos a dar oportunidad que regresen. Mientras les voy informando, vamos a tomar una miniserie. Esta miniserie va a ser de tres enseñanzas, primero Dios. Y la idea es de que vayamos aprendiendo con respecto a los eventos que festejamos en estos días. ¿Qué festejamos en estos días? Mírenlos, qué bien, van adelante. Eso es bueno, porque precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. No, pues ya vámonos, ya lo tienen. Qué bueno, gracias a Dios, me da gusto. Entonces vamos a ponernos en pie, por favor, vamos a orar antes de iniciar. Señor, muchas gracias, Padre, te damos en esta mañana, Padre, en este día, por tu fidelidad, por tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Guíanos, Dios, que sea tu palabra la que nos hable, Señor, la que nos aliente y nos confronte. Señor, y ayúdanos a caminar de acuerdo a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias por la vida y los corazones dispuestos de mis hermanos, Señor, a aprender de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Les comentaba hace un momento y vamos a iniciar en esta miniserie. Vamos a estar viendo varios pasajes. Tengan ahí separadores listos porque vamos a estar brincando entre uno y otro pasaje entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como comentaba hace un momento, vamos a llevar una miniserie. El título de esta miniserie es ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Y el título de la enseñanza del día de hoy es Lo importante de la Navidad, ¿sí? Por si gustan anotarlo. Vamos a tomar el tiempo porque pues creo que no va a ser un mensaje corto. No quiero mentirles. Normalmente les digo cuando va a ser un mensaje corto, les digo, es un mensaje corto, tranquilos, pero creo que el día de hoy no es así. Así que váyanse acomodando. Vamos a ver varios pasajes. Vamos a estar entre Génesis, entre Romanos, Mateo, Isaías. Vamos a ver algunos pasajes ahí. Y lo importante de todo esto, hermanos, es como les comentaba hace un momento, cuál es lo esencial que lo tengamos nosotros claro. Dentro de las fechas en las que ya estamos, ya vemos ahí los negocios llenos de artículos, ¿no? Para las fiestas, para diciembre, para celebrar. Vemos ahí los arbolitos, vemos ahí las luces, esferas y vemos un montón de cosas, ¿no? Se empiezan a iluminar las calles, se empiezan a iluminar las casas y muchos negocios comienzan con sus propagandas, vemos el marketing, vemos ahí anuncios publicitarios, los juguetes y un montón de cosas, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ok? Y también, hermanos, tristemente, empieza también ahí una lucha entre creyentes que si debemos o no debemos celebrar la Navidad, que si no es la fecha correcta, que no es la fecha precisa, que esa fecha fue puesta por un papa, que en los tiempos del paganismo y que no sé qué y que no sé cuándo. Bueno, les tengo noticias, no tenemos la fecha exacta, no hay una fecha exacta, no sabemos exactamente cuándo es, sabemos que por ahí algunos eruditos que es por ahí en octubre, otros dicen que es por ahí en marzo, que definitivamente no era en diciembre, pero lo importante, hermanos, no es exactamente qué fecha se llevó a cabo este evento. Lo importante es que se hizo, es de que es algo que está dentro de nuestra historia. No es de que si fue en diciembre, que si fue en febrero, que si fue en marzo, que si fue el 30 de febrero. No hay 30 de febrero, ¿eh? Bueno, pero lo importante es la fecha. Lo importante, es el evento, el acontecimiento.
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que estaba anunciado, lo que estaba escrito? Entonces, olvidémonos un momento de que si debemos o si no debemos celebrar la Navidad, que si nos va a molestar o no nos va a molestar, que si adornamos o no el lugar. Hace un rato platicaba con mi hermano Saúl y le decía, ¿dónde vamos a poner el arbolito? Y decía, no, pues ahí lo vamos a poner. Le digo, perfecto, nos vamos a traer un arbolón así de este vuelo y ahí mero lo vamos a poner. Entonces no es que si lo ponemos o no lo ponemos, hermanos. No es eso lo importante. Y todos debemos estar en ese entendido. No es eso lo importante. Y tampoco debería afectarnos si alguno de los, si tú no lo quieres poner, no lo pongas. Si no quieres adornar tu casa, no lo hagas. Pero que no te afecte si tú visitas a algún hermano y él tiene adornado su casa así con miles de foquitos y miles de esferas, y que no te afecte eso. ¿Sí? Que no permitamos que eso nos llegue a amargar, porque al final de cuentas, nuevamente, no es lo importante. Lo importante es lo que vamos a ver ahorita. Eso es lo que estamos celebrando. Y vamos entonces, ahorita a hacer algunas preguntas reflexivas. Ya me conocen, que de repente les empiezo a preguntar de muchas cosas. Y lo primero es que les voy a preguntar es, ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Qué me van a contestar? Hace un rato contestaron muy bien. ¿Por qué celebramos la Navidad? Hace un rato estaban bien animados, ahorita ya se desanimaron ¿o qué? ¿Por qué celebramos la Navidad? Ok, y ahora viene otra pregunta. ¿Podemos o no podemos entonces celebrar la Navidad? Sí podemos. Díganlo con convicción, no pasa nada, no es pecado. ¿Podemos o no podemos? Sí podemos. Entonces, para poder contestar estas preguntas, hermanos, dentro de una perspectiva bíblica, es necesario ver de qué se trata la Navidad. La palabra Navidad significa únicamente nacimiento. No nos vamos a quemar el coco. Únicamente nacimiento. Eso es lo que significa. Ahora viene otra pregunta aún más importante. ¿El nacimiento de quién? El nacimiento de Cristo, hermanos. El nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de aquel que murió por nosotros en la cruz. Eso es lo importante. Eso es. Y entonces, para ver las respuestas a estas preguntas y el por qué es importante el nacimiento de Jesús, bueno, vamos a ver qué dice la Escritura al respecto. Y vamos, como dice Lucas, como le dijo a Teófilo, vamos desde el origen y en orden. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vámonos por favor a 3.15, pero a Génesis 3.15, pero pónganle por favor un separador, porque vamos a ver primero Romanos 5.2. Pero ya que lleguen ahí, me avisan por favor. Romanos 5.2 y Génesis 3.15. ¿Ya estamos? Ok. En el principio, hermanos, la relación con Dios y el hombre era perfecta. En el principio de la creación, cuando el Señor formó al hombre con sus manos y sopló aliento de vida en él y después creó a la mujer, la relación que tenían era perfecta. Y no nada más entre el hombre y la mujer, sino que el hombre, la mujer y todo lo que el Señor había creado, todo lo que existía alrededor de ellos, era una relación perfecta, hermanos. Vio el Señor que era bueno en gran manera, es como dice la Escritura. Y la relación del hombre y la mujer con Dios era perfecta. Dios hablaba con él, se paseaba en el huerto con él, con el hombre. No había nada que pudiera estorbar ahí. Era una relación perfecta lo que tenían. Pero desafortunadamente sabemos lo que sucedió en la historia y sabemos que al hombre se le hizo fácil tomar a Dios como mentiroso. Se le hizo fácil no creer las palabras que el Señor le había dicho, que le dijo, no comas de ese árbol, no comas de ese fruto, porque el día que lo hagas ciertamente morirás. Él hizo de lado eso que ya el Señor le había dicho, tomando como no cierta la palabra del Señor, y entonces ya sabemos lo que pasó. Y dice en Romanos 5.2, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ok?
Todos estábamos representados ahí en el momento del pecado. Todos estábamos representados ahí. No hay uno solo. Y muchos pudieran decir, oye, pero ¿yo por qué heredé eso si yo no estaba ahí? Bueno, tampoco estábamos colgados en la cruz del madero con el Señor y podemos heredar la gracia. Entonces, están las dos partes, ¿sí? Pero estábamos todos representados en Adán. Entonces, toda la relación perfecta que había, naturaleza o creación con el hombre y la mujer y sobre todo con Dios, esa relación se rompió, hermanos. Ahí, a partir de que el hombre quiso desobedecer, decidió desobedecer, bueno, a partir de ahí toda esa relación se rompió. Entonces, viene ahora Génesis 3:15, y entonces cuando el Señor ya los empieza a confrontar y empieza a buscarlos, Adán, ¿en dónde estás? ¿Qué has hecho? Entonces, que ya le empieza a dar las consecuencias de lo que ellos habían dicho, o de lo que habían hecho. Entonces ahora habla a la mujer y a la serpiente, ahí en Génesis 3:15, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, refiriéndose a la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La versión de la Biblia de Jerusalén se lee de la siguiente manera: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Escuchen con atención: él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. O sea, es una versión más específica. En la otra se refiere a esta, refiriéndose a la simiente de la mujer. Pero en la Biblia de Jerusalén específicamente dice él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Y ahora viene una pregunta importante. Cuando se refiere a él, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo, el Mesías, a nuestro Redentor. A él se estaba refiriendo desde esta promesa. Y aquí es en donde Satanás empezó a jalar los cuernos. Bueno, vamos a decirlo de una manera metafórica. Se empieza a jalar los cabellos y se empieza a jalar los cuernos. Digo en una forma metafórica, porque sabemos que Satanás no tiene cuernos, ¿verdad? No sabemos ni cómo es. La Escritura lo menciona como un ángel precioso. Entonces, no sabemos si tiene cola, si tiene cuernos, o si lo dibujan así como, si es así como lo dibujan. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, cuando Satanás llevó al engaño a la mujer y llevó al pecado al hombre, entonces él esperaba que existiera lo mismo que existió para él, una sentencia. Cuando Satanás pecó, hubo una sentencia para él. Pero cuando el hombre pecó, no hubo una sentencia, hubo una promesa. Y aquí fue donde Satanás empezó a decir, ¿qué pasó aquí? Como que las cosas no le resultaron como él quería, porque hubo una promesa. Y la promesa que estamos viendo es esta precisamente. Dice, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Aquí encontramos una promesa y una profecía de la simiente de la mujer. Sería alguien que tendría la capacidad de vengar el engaño hecho a la mujer. Y los llamados padres de la iglesia vieron en este versículo el protoevangelio, es en donde inicia el evangelio. Es la primera promesa. Dice, y la promesa de Jehová de proveer a Jesucristo para restaurar la comunión rota con Él. Necesitábamos de un Salvador, necesitábamos que alguien muriera por nosotros. Nosotros actualmente esto ya lo vemos como algo realizado, ya es parte de nuestra historia, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque cuando un ateo, y vamos a llamarlo de esta manera nada más, cuando un ateo llega a poner una cita con alguien, no, pues nos vemos el jueves, no sé qué día sea jueves, este jueves que viene, no sé si sea 13, 14 o creo que es 12, ¿no? Porque es viernes 13. Sí. Bueno, vamos a jueves 12, vamos a ver que nos ponemos de acuerdo todos y nos vemos el jueves 12. Si un ateo llegara a decir eso, nos vamos a ver este jueves 12 de diciembre de 2024. Ahí ya con eso está declarando que Jesucristo estuvo en la tierra, porque el 2024 estamos después
de Cristo. Entonces, es parte de nuestra historia. Vino a cambiar nuestro calendario. No fue un evento o un suceso que pasó nada más así por encimita. Cambió nuestra historia. Vemos un antes y un después en nuestra historia. Ya lo vemos como algo realizado, ya lo vemos como algo hecho. No así los héroes de la fe. Cuando menciona a los héroes de la fe en el libro de Hebreos, dice que los saludaron viéndolo de lejos. No es que el Señor no haya cumplido su promesa, es de que todavía no había llegado el tiempo, ¿sí? No había llegado el tiempo de su nacimiento. Por eso dice la Escritura que saludándolo lo vieron de lejos. Y nosotros somos bienaventurados, hermanos, porque ya lo vemos como algo realizado, como algo hecho. Sin embargo, si vamos a Gálatas, por favor, Gálatas 4:4, si me acompañan ahí. ¿Ya estamos? Gálatas 4:4 se lee de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento ¿del qué? Del tiempo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, ya había un tiempo específico en que el Señor había previsto, en que el Señor ya lo tenía planeado. No hay nada que se salga de su control. Y todavía cuando escribe con respecto en la carta de los Hebreos a los héroes de la fe, todavía no estaba el tiempo que el Señor había determinado, ¿sí? Pero ya estaba. Y ahorita ya lo vemos como algo realizado. Entonces, algo similar a lo que nosotros ahora podemos anunciar como su segunda venida. Dios ya lo anunció, está anunciado, ya hay una fecha específica, ya hay un tiempo específico que el Señor lo va a llevar a cabo. Y si ahorita nosotros lo tomamos como tardanza, es por su misericordia y por su gracia, nada más. Pero de que se va a llevar a cabo, hermanos, se va a llevar a cabo, sí o sí, porque eso es lo que dice la Escritura. Aunque muchos ahorita no crean, cambien ahí lo que está escrito, pero de que va a haber una segunda venida, va a haber una segunda venida. Y no va a venir como un bebé, ahora va a venir como un rey soberano, ¿sí? Entonces, Gálatas 4:4 ya lo acabamos de leer. Y en Juan 3:17, por si gustan acompañarme también. Parte de todo lo que estamos viendo ahorita. Juan 3:17 dice de la siguiente manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué no lo condenó? Porque ya estaba condenado. Desde que está en Génesis 3:15, desde que acabamos de hablar todos esos eventos, ya estaba condenado. El Señor no vino a eso. Él vino a salvar, Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, Él ya tenía una fecha específica, como acabamos de leer ahorita en Gálatas, y el hecho de que aún no tengamos su segunda venida es una muestra de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Y entonces, nosotros, como les decía hace un momento, ya lo vemos como algo realizado, lo vemos como algo hecho. Y somos bienaventurados porque ya lo podemos ver parte de nuestra historia. Tenemos este libro, hermanos, tenemos la Biblia que nos habla acerca de quién se trata todo esto. De quién es lo importante. Y tenemos que escudriñarle, buscarle, indagar, como dice Primera de Pedro, que indagaron los profetas para saber de quién se trataba, de quién estaba anunciado. Y vamos por favor a Mateo, al Evangelio de Mateo, y vamos a buscar en el capítulo 13, versículos 16 y 17. Y aquí son palabras del Señor Jesús hablando a sus discípulos. Mateo 13, versículos 16 y 17. Repito, son palabras del Señor Jesús dirigiéndolas a sus discípulos.
¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sí? Ya había un tiempo específico, y mientras el Señor caminó con sus discípulos, con sus seguidores, ellos fueron bienaventurados, así como lo somos ahorita nosotros. Porque ya al momento de que recibimos la salvación de parte de nuestro Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros. Algo que no sucedía en el Antiguo Testamento. Eso ya lo podemos ver nosotros como algo hecho, como algo realizado. El Espíritu Santo mora en nosotros. Es nuestro consolador. Entonces, nosotros somos bienaventurados también. Somos más que dichosos, más que felices de ver ahora todo esto realizado y verlo hacia atrás. Pero la pregunta también que surge ahora: ¿de qué hablaban los profetas? ¿A qué se está refiriendo con que muchos profetas y justos desearon ver eso? ¿De qué hablaban los profetas? ¿Cuál fue la revelación que recibieron? Y recibieron mucha revelación con respecto a la persona de Cristo y su ministerio, hermanos. Y el Señor no les fue revelando todo, no les reveló todo, sino que les fue revelando en partes, ¿sí? A alguno le reveló el lugar de nacimiento, a otro le reveló de quién nacería, que nacería de una virgen, a otro le reveló su muerte, su resurrección, el tipo de enseñanza que iba a tener, que lo llamaría de Egipto, de la muerte de los infantes al quererlo encontrar, y muchas otras cosas. Y entre todos ellos, hermanos, el Señor se refiere precisamente a Juan el Bautista como el más grande de todos los profetas. ¿Y saben por qué se menciona a Juan el Bautista como el más grande? Pregunta doctrinal. Porque fue el único, hermanos, fue el único de los profetas que pudo decir: Él es. Fue el único, no hubo otro como Él. Todos lo anunciaron y hablaron con respecto a Cristo. Pero Juan el Bautista fue el único que pudo verlo en carne y decir: Él es. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él fue el único, no hubo otro como Él. Pero el privilegio que Él tuvo es ese. No es porque Él fuera grande en sí mismo, sino porque Él fue el único que pudo ver toda la anunciación de Cristo ya materializado, por así decirlo. Él fue el único de los profetas, por eso se le menciona que era el más grande. Y ahorita vamos a ver de qué estaban hablando los profetas. No vamos a ver todo lo que recibieron los profetas, porque miren, yo creo que si vemos todo lo que recibieron los profetas de la persona de Cristo, nos daría para una serie bien completita todo el año. De la forma en que los profetas hablaron de la persona de Cristo y la forma en cómo cada una de las profecías fueron cumplidas con tanta precisión, nos daría para toda una serie completa. Ahorita vamos a ver únicamente algunos aspectos de las profecías hechas de la persona de Cristo. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Vámonos por favor a Miqueas. Miqueas 5:2. ¿Ya estamos ahí? Ok. Dice, vamos a ver su lugar de nacimiento. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, aquí en medio de toda una amenaza que tenían ahí el pueblo, el Señor les da esta palabra, empieza a hablar acerca del Mesías y les empieza a hablar de dónde iban a ser. Y la palabra Belén significa casa de pan. ¿Recuerdan cómo se presentó el Señor? Yo soy el pan
que descendió del cielo, el pan de vida que descendió del cielo. Pero también la palabra Belén en hebreo significa pequeña, pequeña. Pero por eso la Escritura la describe que no era pequeña, que por la forma o el evento que iba, de la cual Belén iba a ser parte, la hacía grande. Por eso le dice, no eres pequeña, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y esa es la forma de Dios de exaltar lo humilde y lo pequeño. Y fue también el lugar de nacimiento del rey David, a quien Dios le dio el privilegio de que Jesús fuera llamado su hijo. ¿Recuerdan cómo lo mencionaban? Hijo de David. ¿Recuerdan cómo le gritaba el ciego? Hijo de David, ten misericordia de mí. Así era como se le conocía, como hijo de David. Y ahorita vamos a ver adelante otros detalles con respecto a todo el árbol genealógico del Señor, pero no nos vamos a adelantar. Dice, Dios le dio el privilegio a David de que de su descendencia nacería el Salvador. Y también más adelante, bueno, no más adelante, en otro libro, en Isaías capítulo 7, versículo 14, habla con respecto a que nacería de una virgen. Algo que ya estaba anunciado, bueno, no de una virgen específicamente, pero tenía que suceder de esa manera, hermanos. Pero desde Génesis 3:15 decía que de la simiente o de la descendencia de la mujer que nacería el Salvador. Y ya específicamente en Isaías 7:14 dice que nacería de una virgen. Y dice de la siguiente manera, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Era lo que cantábamos hace un momento. Y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, todo esto, hermanos, bueno, Isaías fue anunciado aproximadamente entre 700 u 800 años antes de que se llevara a cabo el hecho. Y la precisión con la que se cumplió esta profecía, hermanos, nadie más lo podía haber hecho si no era el Señor. Nadie más. Vámonos ahora a las profecías cumplidas, ¿sí? Vámonos entonces a Mateo. Toda la promesa de parte de Dios y las profecías que recibieron los profetas, ya lo vemos como algo realizado. Y vamos a Mateo capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 18. ¿Ya estamos ahí? Mateo 1:18 dice la palabra de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, ya sabemos de quién se trata, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, subrayen eso por favor, antes que se juntasen, es decir, ya estaba el compromiso, sin embargo aún no vivían juntos. No estaban juntos, no tenían una vida conyugal, no tenían una vida de pareja, no estaban juntos, pues, no sé ya de qué manera mencionárselos, no estaban juntos. Por eso es muy importante los detalles. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, no quiso exponerla. ¿Sí? A eso se está refiriendo. Era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre ecuánime, era un hombre recto, de una sola palabra, que no decía primero que sí y ya después, no, ¿sabes qué? Siempre no voy a ir. O no, mejor, ahí luego. Era un hombre justo, recto. Entonces, y dice, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Miren, todo esto, si lo entendemos desde un punto de vista lógico, es normal
que un hombre haya querido actuar de esa manera. Sin embargo, José no lo hizo. ¿Por qué es normal? Porque si ya hay un compromiso ante la sociedad y empezamos a ver algo raro ahí, y me estoy refiriendo a algo raro, como que el embarazo es algo que a lo mejor en algunos meses se pueda esconder. ¿Me explico? Pero va a llegar el momento en que ya no va a poder ser posible. Como muchas mujeres han intentado hacerlo, muchas mujeres madres solteras. Digo, sabemos el trasfondo cultural que tenemos y sabemos, aunque ya sabemos también que los pequeños son una bendición, pero sabemos y entendemos que también los pequeños nacidos fuera del matrimonio también puede llegar a ser algo en qué pensar, ¿sí? Puede llegar a ser una preocupación, híjole, ¿y qué va a pensar mi mamá? ¿Y qué va a pensar mi papá? Y la familia, y esto y lo otro, y cositas así por el estilo. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, trasladándolo al tiempo de esos días, es normal, hermanos. Si hay un compromiso y pensando como José, oye, pero pues yo pues ni la he tocado, ¿cómo está esto? Entonces, sin embargo, es importante los detalles. Como era justo, no quería infamarla. Mucho que a veces hombres, general, no nadie en específico, pero hombres que a veces, bueno, vamos a llamarlo tal como es, no tienen los pantalones para tener la responsabilidad de algo así. Que cuando ya ven que la mujer está embarazada, está esperando un bebé, y lo primero que preguntan, pero no soy el único, ¿verdad? O sea, cosas así por el estilo. Y empiezan a buscarle la vuelta y empiezan a hablar mal de ella y empiezan a difamarla y empiezan a hacer cosas que no van de acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero bueno, eso es allá afuera. Creo que dentro de la iglesia no se da eso. Pero sin embargo, no fue así como sucedió con José. Como era justo, no quería infamarla, no quería señalarla, no quería ponerla en vergüenza ante la sociedad. A eso es a lo que se está refiriendo la palabra con esos detalles. Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, es decir, meditando en las noches, pensando, ¿y cómo le voy a hacer? ¿De qué manera puedo tomar acción sin ofenderla a ella, sin ofender a la familia, sin ofender el compromiso? Él estaba meditando en eso, él estaba todavía tratando de buscar una solución. Y pensando él en esto, vino aquí un ángel, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. ¿De quién? De David. José era descendiente de David. José, hijo de David. No temas recibir a María, tu mujer. Es decir, si el ángel le está diciendo no temas, ¿qué era lo que le estaba pasando? Estaba pasando por una situación de temor. Cuando el ángel se está refiriendo de esa manera, es precisamente por eso. Así como le dijo el Señor a Jacob cuando quería tomar la decisión de ir a ver a su hijo, que vino y ofreció holocausto, y le dijo al Señor, no temas en ir a Egipto, ve, yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, no temas. Entonces, la palabra aquí se está refiriendo de la misma manera, porque ciertamente era una situación estresante para José, y estaba con temor. Entonces él le dijo, no temas, y le da una explicación a José. Y le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces,
en este evento, de una manera cronológica, el ángel ya se le había aparecido a María. ¿Sí? Si lo vemos en un orden cronológico, ya se le había aparecido a María, y meses atrás ya se le había aparecido otro ángel a Zacarías para el anunciamiento de Juan el Bautista. ¿Sí? Zacarías no creyó y quedó mudo, y no pudo hablar hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando el ángel se le presenta a María, María hace unas preguntas muy obvias, no por incredulidad, sino porque nada más decía, bueno, está bien, pero ¿y cómo lo van a hacer? Yo no he conocido varón. Fue lo que dice María. No es que no estuviera creyendo, es que simplemente decía, bueno, ok, va, aquí está tu sierva y haz con ella lo que gustes, pero pues no he conocido varón, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces espera la indicación de parte del ángel, y él le dice que el Espíritu Santo se posaría sobre ella, y es así como ella iba a concebir. Y después María dijo, hágase con tu sierva como tú has dicho. Aquí estoy. Es decir, si ustedes ven el carácter de María y el carácter de José, el Señor tenía que buscar una pareja de esa calidad para encargarle el cuidado de su pequeño. No iba a ser a cualquiera, hermanos. Sobre alguien tenía que caer esa responsabilidad. Sobre un hombre justo, responsable, ecuánime, recto, justo. Y sobre una mujer que pudiera ser capaz de llevar toda esa carga. Y que pudiera llevar toda esa obediencia al pie de la letra, hermanos, al pie de la letra. Porque, a ver, mujeres, y sé que voy a tocar una membrana sensible, una fibra sensible. ¿A quién de ustedes, mujeres, le gusta ver sufrir a su hijo? ¿O no se les apachurra el corazón cuando se cae y se hace un raspón en la rodilla? ¿Sí o no? Ahora imagínense a María, que ella lo sintió, que ella sintió el movimiento ahí en su vientre. Ahora verlo colgado en un madero. ¿Se imaginan? O sea, no era algo sencillo, hermanos, en verdad. Nosotros ahorita lo podemos leer así nada más, pero todo el tiempo, toda la bendición que ella pudo recibir de parte de Dios al ver a ese pequeño crecer. O sea, al ver cómo crecía en sabiduría y gracia. ¿Se imaginan? Y aún así el Señor en su misericordia le dijo a Juan, ahí está tu madre. No la dejó desamparada, imagínense, todavía ahí. Entonces, la responsabilidad que estaban adquiriendo en ese momento, tanto José como María, no era cualquier cosa. No era de nada más, ya aquí está el pequeño, ven Señor, aquí te lo traigo, tú haces con él lo que sea. No. O sea, fue todo un momento de toda una vida de trabajo. No sabemos qué pasó con José. La Escritura no lo menciona. Ya después de algunos eventos de la vida de Jesús ya no lo menciona. No se sabe qué pasó después con él. No se sabe si falleció joven, o si estuvo ahí, pero ya no estaba, no estaba dentro de las narraciones. No sabemos, no se sabe. Lo que sí se sabe es que después María tuvo más pequeños, tuvo más hijos. Y es normal, hermanos, no debemos de asustarnos con eso, es normal. ¿Sí? Entonces, vamos nuevamente a Mateo 1:24. Ya estamos concluyendo la narración del nacimiento. Y dice de la siguiente manera, en el 1:24 de Mateo. Y despertando José del sueño, subrayen eso, hermanos. ¿Qué dice? Exactamente. Hizo como el ángel del Señor le había mandado.
y recibió a su mujer. ¿Sí? Y recibió a su mujer. Dice 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, no tuvo vida conyugal, no tuvo intimidad con ella. No la conoció hasta que se cumplió el tiempo del alumbramiento. Por eso les digo, es normal poder decir que después María tuvo más hijos. Y después en los evangelios nosotros podemos ver cómo el Señor tenía más hermanos, el Señor Jesús tenía más hermanos. ¿Sí? No es ninguna herejía ni nada por el estilo el decir que María tuvo más hijos. Aquí está. No hay. Es más, sería ir en contra de la Escritura decir que se mantuvo virgen, porque no es cierto. Eso sí no lo enseña la Escritura. ¿Ok? Entonces, ahora vamos con el otro, el lugar de nacimiento. Vámonos a Mateo. Ahora denle unas vueltas a la página o en la siguiente. Mateo 2. Dice Mateo 2:1. Cuando Jesús nació, ¿en dónde? ¿En dónde se anunció su nacimiento? En Belén. Entonces, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Ok? Entonces, cuando ya llegaron estos sabios de Oriente a buscar al Señor, se cree que no era un niño ya, sí era un pequeño, pero no era un bebé, sino que tenía aproximadamente 1.5 años, 2 años aproximadamente, cuando llegaron estos sabios. Y precisamente cuando llegaron ellos para adorarle. Llevaron presentes, llevaron cosas que atesoraban ellos, que tenían un valor, una estima. ¿Sí? Y cuando llegaron estos hombres, entonces dice que el rey Herodes se turbó, porque no era una caravana como lo vemos ahora en las imágenes, que vemos nada más ahí unos camellos, un caballo y un burro, y que decían que venían ahí los 3 reyes magos. No sabemos cuántos eran. No sabemos. Sí, la Biblia no lo menciona. Ni tiene los nombres aquí. Eso de malhechor, garraspar y basaltar no son. Son otros, no sabemos. Y no era una caravana pequeña. Y se puede deducir por la situación que estamos viendo que eran hombres de alta sociedad, con acceso a alta sociedad, porque de otra manera el rey Herodes no los hubiera recibido. ¿Sí? Entonces, toda esta caravana que llegó, se piensa que era una caravana muy grande. No sabemos cuántas trocas llevaban, cuántas Tundras 2025 llevaban con ellos, ni sabemos qué era lo que llevaban ahí ellos, pero sí era una caravana grande. Y llegaban buscando al pequeño. Entonces, ya ahora que el rey Herodes los manda a traer y les pregunta de quién estaban hablando y de qué se refería, bueno, ellos indagaron, buscaron, vieron, le buscaron, le rascaron, como dice ahí Primera de Pedro. Ahí detenidamente estuvieron buscando y estuvieron indagando
acerca de quién y dónde iba a ser. Entonces, cuando estos hombres llegaron y que el rey Herodes se turbó, porque él empezó a pensar en una rebelión, ¿sí? Una rebelión de parte del pueblo, que era algo normal también que se levantaran revueltas en contra de Roma. Entonces él empezó a buscar o a pensar con respecto a una rebelión. Por eso llega y les pregunta, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Cómo está? ¿Quién es? ¿O dónde lo podemos encontrar? Pues a eso hemos venido. Vamos a ver en dónde está. Vamos a buscarle, vamos a indagar, vamos a empezar a tocar puertas. Entonces ya sabían a dónde tenían que dirigirse. ¿Por qué? Porque ellos mismos les mencionaron acerca de dónde iba a ser. Y el rey Herodes también mandó a traer a los escribas, a los que se encargaban de todo esto, y les preguntó, entonces, a ver, explíquenme de qué se trata, cómo está esto. Y ahí es en donde le dicen, porque está escrito por el profeta, Belén de la tierra de Judá. Y de ahí entonces es que empezamos a ver cómo después Herodes manda a asesinar a los pequeños. ¿Sí? Entonces, vemos la importancia que el Señor le dio al nacimiento del pequeño y al cuidado que tuvo de este pequeño también. Porque vemos más adelante en este mismo que ya por el Espíritu se les fue revelado a que no le dijeran nada a Herodes de dónde estaba el pequeño. Y los mandaron por otro lado. Les dijeron, váyanse por otro lado. No le digan nada a Herodes. Porque si no, Herodes lo hubiera mandado matar. Y vemos después en la narración cómo el Señor los manda a Egipto para que se cumpla la profecía también de que de Egipto llamó a su hijo. ¿Sí? Entonces, vemos todo esto, hermanos, de quién se trata. Y ya en las siguientes enseñanzas vamos a ver cómo estuvo el nacimiento y cuál es el propósito de todo esto. ¿Sí? Pero lo más importante de todo esto es de que celebramos la Navidad, celebramos porque ahí es en donde donde se está materializando el plan de salvación anunciado. No es un pecado, hermanos, anunciarlo, no es un pecado celebrarlo. Y ahora en estas fechas, en estos tiempos, los que nos rodean están más susceptibles a esto. Están como que más, pueden recibirlo de una mejor manera. Y que Dios nos dé sabiduría a cada uno del saber cómo vamos a compartir del Evangelio del Señor. No es de que no, son ustedes unos paganos y se van a ir al infierno. No, no es de esa manera. Que Dios nos dé sabiduría de cómo vamos a compartir del Evangelio, de cómo vamos a compartir de qué se trata la Navidad. ¿Sí? Entonces, ya después en casa ustedes pueden revisar. En Lucas 3, 23 al 38 habla con respecto a la genealogía, pero habla de la genealogía de María. Y en Mateo 1 habla de la genealogía de José. Como desde José hasta arriba lo manda al rey David, o creo que lo manda hasta Abraham, si mal no recuerdo. Y en el otro, en la genealogía de María, lo manda desde María hasta Adán. Ambos, por ambas partes, por ambos lados, es descendiente de David. Es más, miren, en Lucas 3:23 les dije, ¿verdad? Lucas 3:23 dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía. ¿Por qué dice según se creía? Porque biológicamente no era su hijo, ¿sí? Biológicamente hablando no era su hijo. José no tuvo nada que ver ahí, como lo acabamos de ver. Según se creía de José, hijo de Elí, pero resulta que José no era hijo de Elí. Quien era hijo de Elí, quien era hija de Elí era María. ¿Sí?
Por eso se menciona de esa manera, porque normalmente las mujeres no se tomaban dentro de la genealogía. Por eso habla José, hijo de Elí, porque al momento de contraer matrimonio con María, a él se le consideraba hijo también, hijo de Elí. Y quien era hija biológica de Elí era María. Y a partir de ahí viene toda la genealogía hasta Adán. Y dice en el versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Ok? Para aquellos estudiosos de las genealogías nos pueden decir, bueno, es que realmente Jesús no era hijo de José, por lo tanto no era descendiente de David. Bueno, pues resulta que del otro lado, de la descendencia de María, o de la ascendencia de María, también era David. ¿Sí? Lo hizo de esta manera el Señor para que pudiera tener legalmente el apellido, por así decirlo, de parte de José. ¿Sí? Ahí están así los destellos. Por eso es importante checar los detalles. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, seguimos. Vamos al libro de Juan, por favor. Vamos al libro de Juan, capítulo 20, versículo 31. Juan 20:31, y ahorita vamos a leer más pasajes de Juan. Y dice de la siguiente manera, pero estas se han escrito, ¿qué? Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ok? Para eso está. Juan 5:39 dice, palabras del Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora en Juan, un poquito atrás, Juan 3:18. Hace un rato leímos Juan 3:17, ahorita vamos con el 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? O sea, de todo esto se está refiriendo la Navidad, de todo esto es lo que celebramos. El nacimiento del Señor, Él es lo importante en esta celebración. La persona de Cristo, su nacimiento, su ministerio, ¿a qué vino? Eso es lo importante. Lo importante no es el arbolito. Si lo quieres poner, ponlo. Si no lo quieres poner, no lo pongas. Lo importante no son las esferas. Si las quieres poner, ponlas. Pero para eso tienes que poner el arbolito. O bueno, ya las pones en el muro. Como gusten. Y dice Juan 1:9. Juan 1:9. Juan hablando siempre acerca de la deidad de Cristo, defendiendo a capa y espada la deidad de Cristo, dice de la siguiente manera, Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí viene la promesa para aquellos que sí lo recibieron. Dice en el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O en otra traducción se dice o se lee, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero es aquellos que creen en su nombre, aquellos que reconocen a Cristo como Salvador, aquel Mesías anunciado desde Génesis 3:15 y en la vida de los profetas. ¿Ok? De Él se trata la Navidad, de nadie más. Y si nosotros sabemos o entendemos esta parte y sabemos y reconocemos
a Cristo como nuestro Salvador, estamos del otro lado, hermanos. No tenemos que dejar las buenas nuevas para después. Y no les quiero spoilear la enseñanza del siguiente domingo, pero cómo los ángeles anunciaron todo eso. Dice que repentinamente aparecieron ángeles en el cielo cantando alabanzas al Señor. No se quedaron callados. ¿Por qué nos vamos a quedar callados nosotros en esta fecha? Y nuevamente, que si eso no es lo importante. Lo importante es que había un tiempo específico y ese tiempo se cumplió. Y nosotros ya lo vemos como algo hecho. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie entonces, por favor. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su nacimiento. ¿Qué les parece? Y si aún no tienes esa relación con Dios, por sea cual sea circunstancia o situación, no hay mejor tiempo que hoy, porque no sabemos, ninguno de nosotros, no sabemos ni siquiera si vamos a salir de este lugar. No sabemos qué pueda pasar. Y dice la Escritura que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Señor, te agradecemos y te alabamos, Padre. Te agradecemos y te alabamos, Señor, por tu nacimiento. Gracias, Señor, porque también has nacido en nuestros corazones, Dios. Te agradecemos, Padre, por haber anunciado a tu Hijo, Señor, y por haber planeado todo desde el principio, Señor. Gracias, Dios, por ese pequeño anunciado. Gracias, Señor, porque sabemos que tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros, porque sabemos, Señor, que regresarás por segunda ocasión, que no te quedaste como un bebé, que creciste, moriste por nosotros, Señor, ofreciste tu sangre por cada uno de nosotros, que moriste en la cruz por mí y por cada uno de mis hermanos. Y te agradecemos, Padre, tu obra en cada uno de nosotros. Señor, permítenos, Señor, danos la sabiduría para poder hablar de tu evangelio, Señor. Danos la sabiduría, Señor, para poder hablar a las personas que nos rodean, Señor, de ti. Señor, a no enfocarnos en pequeñeces, en que si hay adornos, no hay adornos, en que diferentes cosas, Señor, que si hay celebración o no hay celebración. Señor, es un hecho y está registrado en nuestra historia. Te agradecemos, Padre, y permítenos estar enfocados en lo más importante, que eres tú. Ayúdanos, Dios, a caminar en obediencia, Padre. Ayúdanos a hacerlo de una manera en que a ti te agrade, Dios. Que podamos mostrar que somos tus hijos, que tú nos has salvado y que tú nos has redimido, Padre. Gracias. Gracias por tu obra en nosotros. Gracias por tu obra en este lugar, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, cada familia aquí representada. Y Señor, ayúdanos a ser diligentes en tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y llévanos con bien a cada uno de nuestro destino, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.